El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MST a las 9 horas. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez. Otra vez fallando en mis actividades privadas y les pido una disculpa, pero me urgía estar este día aquí pues, para tratar temas internacionales y sobre todo de lo que está pasando a nivel nacional con el señor Mir y los terremotos. Pues bien, primero ver que la xenofobia, dicen acá en Alemania, la ultraderecha con 12%, es increíble, los hitlerianos ganaron el 12% de la elección allá con Angela Merkel, y esto nos pone a la atención a todo el mundo, porque conocemos a los fascistas o a los nazistas alemanes. Pero finalmente la señora Merkel acaba de ganar la elección con mayoría con otras alianzas, el 30% sacó, pero se zafa por primera vez después de tiempo el Partido Socialdemócrata, que se me hace, sacó el 20%, ha venido en caída a medida que se ha estado aliando con la democracia cristiana alemana. Les estuvo haciendo daño a esta alianza. En lo que concierne a los Estados Unidos, pues sigue siendo estupidez el señor Trump, diciendo que ahora va a rebajar no al 20, del 35 al 20, no, al 15% quiere reducir los impuestos sobre la renta o el impuesto a las empresas, a la renta de las empresas y de los individuos. Obviamente, no creo yo que el Partido Republicano y Partido Demócrata y también republicanos, porque al estar bajando los impuestos el señor Trump va a afectar necesariamente al presupuesto, al déficit que tiene el gobierno norteamericano, que era del 2-3% y lo puede subir automáticamente. Entonces, siempre estamos con la duda de que el señor Trump pueda llevar a cabo este recorte de presupuesto, porque pues al momento en que se le baja el impuesto a las empresas, como cuando la era de Reagan, y ya Stiglitz lo nombra en su página de Project Syndicate, donde dice que el lado de la oferta, supply side, que nosotros le llamamos en economía, que el querer bajar los impuestos no ha sido nunca nada bueno para los conceptos de las economías más desarrolladas. Dice que la única manera que un país pueda seguir con su desarrollo es precisamente aumentando impuestos y precisamente a los más ricos. ¿Por qué? Para poder generar una distribución del ingreso, porque en las últimas fechas del 1990 al 2015-17 ha habido una reconcentración del ingreso, es decir, neoconcentración del ingreso y que ha afectado necesariamente la demanda efectiva, y al mismo tiempo no ha generado las inversiones que estaban esperando en el pueblo norteamericano y a nivel mundial. La economía está estancada. ¿Por qué? Porque lo único que no están moviendo son los salarios, el poder de compra de las gentes, es decir, a nivel mundial. En Estados Unidos Costco acaba de anunciar que va a subir el salario de $7.5 la hora a $11 la hora, que porque Walmart la había subido a 10. Pero hay propuestas ya en Estados Unidos desde que estaba el candidato de Vermont, aquel ya no me acuerdo ahorita el nombre del candidato del Partido Demócrata que pierde contra Hillary, donde planteaba de $15 a $20 la hora. En Suiza son $25 y en Alemania. En Europa se paga mejor salario que en los Estados Unidos. Pero al contrario, ahora el señor Trump dice, vamos a bajarle el dinero, vamos a bajarle los pagos a la alta burguesía, a los altos ricos de los Estados Unidos, para que estos vayan a invertir en las industrias que vienen, en las nuevas industrias de los Estados Unidos. Falso. Es la peor falacia que yo he escuchado y que siempre Stiglitz, tanto como Krugman, lo dice, y que estamos hablando que no son marxistas, no son de izquierda, son demócratas, son socialdemócratas, digámoslo así, keynesianos. Entonces,
Ellos dicen, no, al contrario, necesitamos gravar al gran capital para que ese dinero se redistribuya vía seguro social, vía apoyo a las gentes más pobres, vía infraestructura. El Estado, al momento en que cobre sus impuestos, puede generar infraestructuras de ferrocarril, de carreteras, de puentes, de hospitales, de escuelas y lo que ustedes quieran. Pero lo que está planteando el señor Trump es la antítesis, es una contradicción económica. ¿Por qué? Pues si no, dejarían, si estamos al libre albedrío, ¿para qué queremos al Estado? Pues mejor no cobremos impuestos, ¿para qué queremos al gobierno? Lo único que le ha aumentado presupuesto el señor Trump es al ejército, es belicista, le gusta estar amenazando a Corea, a Venezuela y a otros 8 países, Irán, no sé cuáles. Pero lo que pasa es que la economía norteamericana ya no está funcionando. Y esto es muy grave porque con el quantity easing que se desarrolla, es decir, por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde se ha generado mucho dinero fácil, jóvenes. La maquinita le echaron a jalar por 4.5 trillones de dólares para estar dinamizando la demanda efectiva en todo el pueblo norteamericano. ¿Qué es lo que hicieron? Al haber dinero en exceso, bajaron las tasas de interés a 0. ¿Y qué pasa con los retirados que tenían su lanito depositado en algún banco? Pues no están recibiendo ningún interés, o interés del 1%, es decir, menos que lo que está la tasa de inflación. Obviamente la tasa de inflación no está subiendo arriba del 1.5, 2%, ¿verdad? Y entonces hay problemas vamos a decir, de consumo por parte de todos estos retirados, porque pues viven de sus intereses. Y al mismo tiempo la Reserva Federal está evitando que haya un margen para cuando venga la próxima crisis. Robert Shiller sacó ayer un artículo precisamente en Project Syndicate, vayan a él, sobre la posible caída de las acciones en los Estados Unidos. Dice, están muy especuladas, puede haber otra caída, puede haber otra baja del 20-30% del valor de las acciones. ¿Y por qué subieron mucho las acciones, jóvenes? Porque había dinero en exceso. La gente se apalancaba, como dicen ahí en Bolsa de Valores, pedía prestado al banco, no se hagan pendejos. Pedían prestado dinero e iban y compraban acciones de su propia empresa o de otras empresas. Pero otras empresas que están peor y que son vergonzantes en los Estados Unidos, Toys R Us, no sé si ustedes conocen, donde venden juguetes para los niños. Pues una empresa que generaba 10,000 millones de dólares, 5,000 millones de ventas, los propietarios van y piden dinero, pues está muy barato, endeudan a la empresa, ese dinero no se sabe dónde está, la dejan embarrada a la empresa con un deudón brutal, ¿verdad? Autorizado propio por los bancos y el gobierno de los Estados Unidos, y lo único que están haciendo es quebrar la empresa Toys R Us. Y así ese mecanismo lo están utilizando muchos vivales de estos ratas grandes, porque son ratas grandísimas de Wall Street, donde piden dinero prestado al 1%, van y dicen, oye, ¿qué es lo que avala este dinero que estás pidiendo de 5,000 millones de dólares? Ah, las acciones de Toys R Us. En base a las acciones de esa empresa, vamos, es el respaldo del crédito. Pero a sabiendas que no van a pagar, es lo más triste de todo esto. Y entonces, todos esos empleos que se generan en las 300 o 1,000 o no sé cuántas tiendas de Toys R Us en todos los Estados Unidos, pues esos van a ser desocupados. Y hay otras empresas que han quebrado, pero las han quebrado no por el mercado, en la ambición de tener dinero fácil, se apalancan en las acciones de la empresa, sacan dinero de los bancos, huyen con el dinero, se van a invertir, vamos a decir, en la cibernética, donde está habiendo un gran monopolio. Hay un artículo que sale también en Project Syndicate sobre el monopolio que se está generando en las grandes empresas de Internet y en empresas de la cibernética como Microsoft, como Google, como todas estas, Amazon, Alibaba, todas estas empresas están monopolizando el mercado a nivel mundial. Y tanto que los teóricos de Berkeley, de Stanford principalmente, están pidiendo que se les cobre impuesto. Pero el idiota de Trump dice, no, hay que bajarles el impuesto. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
Si ya no pudo con lo del Obamacare, es decir, destruirlo, y que cuesta un presupuesto al gobierno de Norteamérica, ahora con la baja de los impuestos, pues el gobierno norteamericano va a entrar en un mayor déficit y la deuda de los Estados Unidos, que son, no sé, casi el 100% de su Producto Interno Bruto, pues puede subir arriba de este 100%. Es decir, él dice, le bajo el impuesto a los ricotes, estos ricotes van a tener dinero y este dinero lo van a reinvertir. ¿Y por qué no suponer que estos ricotes se lleven su dinero a los offshore, le llaman, a los paraísos fiscales de Panamá, de Bermudas, de donde ustedes quieran? Entonces, el gobierno chino ya vio ese problema y está deteniendo hasta el Bitcoin, que es la moneda, la nueva moneda que le llaman a nivel mundial, la está deteniendo con el propósito de que no salgan fuertes capitales de China y que le han bajado ya y que hoy tiene 2, parece ser. Entonces el señor Trump, en lugar de venir a resolver un problema de tipo social, pues golpea a los muchachos mexicanos que estudian allá, ya golpea a los migrantes, ya está golpeando hasta a los deportistas, que se hincan cuando tocan el himno nacional de los Estados Unidos, en protesta por el racismo en contra de los negros y de los latinos en Norteamérica. Y obviamente todo esto viene a colación también a descargar en el problema del Tratado de Libre Comercio. Él nos echa la culpa a nosotros los mexicanos, y menos a los canadienses, de la pobreza que ha venido sufriendo los Estados Unidos. La pobreza en Estados Unidos se debe a que ha bajado el salario real, el nivel de ingreso, la gente se ha endeudado, al endeudarse llegan a la insolvencia, al llegar a la insolvencia los bancos entran en problemas de pagos de casas, de refrigeradores, de carros, de lo que ustedes quieran, y al haber un problema de insolvencia o de no pago, pues los bancos entran en problema. El problema financiero tiene su origen ¿en qué? En el bajo ingreso que tiene el pueblo norteamericano con respecto a lo que tenía en 1960, por dar una idea. Es decir, al bajar los ingresos de la gran población proletaria o obreros, clases medias, ese ingreso ¿dónde se cargó? Con los ricos, con los muy muy ricos, que ahora, como dijo Piketty, son muchísimo más ricos. Y claro, también se debe a los procesos tecnológicos, lo reconozco, de que la tecnología, la productividad ha entrado fuertemente en ciertas áreas y eso ha provocado desempleo, ha provocado salarios de medio tiempo, salarios mal pagados y sindicatos que ya casi están inexistentes, el 7-8% en los Estados Unidos, que hoy están protestando por el Tratado de Libre Comercio, por México, por los bajos salarios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sencillamente que llegan a una pureza de la economía neoclásica de decir, bajos salarios, subo utilidades, aumento utilidades, subo inversión, al haber más inversión aumento empleo, aumento, claro, empleo, nuevo empleo y aumento de actividad económica. Pues no, esa fórmula no les ha resultado ni durante la era de Reagan. Estados Unidos ha seguido creciendo, el dólar cada día es menos confiable a nivel mundial, a tal punto que ahora China y Rusia y Irán ya están entrando en negociaciones de yuans por petróleo con Rusia y Irán, el cual el yuan está protegido por una reserva de oro. China ha estado comprando oro por todos lados. Calculaba el Fondo Monetario Internacional que tenían 1.5 1.500 toneladas o millones de toneladas, no sé si es millones o 1.500 toneladas de oro. Pues no, tiene 3-4 veces más China, lo ha escondido. Y dice ahora a los petroleros, yo te pago en yuan, pero si el yuan llegara a desvalorizarse, haremos el petrodólar que sale en 1961 y que se consolida en 1964, ya está dejando de ser una moneda petrolera. Gaddafi y también Siria quisieron que se les pagara en oro o se les pagara en otra moneda, en euros, y lo único que provocaron son golpes de Estado, provocaron que se matara al dictador Gaddafi, igualmente en toda la costa del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque quisieron abandonar el petrodólar y los gringos reaccionaron, la CIA y todas las policías mundiales que tienen, para derrocar esos regímenes
regímenes que querían debilitar el dólar. El problema con China es que ¿cómo le hacen? Si es China, es una economía cerrada políticamente hablando, y donde el Partido Comunista tiene una gran influencia, se reúne el día 18 y a lo mejor hay un nuevo primer ministro, pero cerrado el ambiente en China. Eso no lo pueden hacer con China ni con Rusia, ni ahora con Irán, y probablemente menos con Siria, porque ya entraron los rusos a rescatar a Siria también del Estado Islámico. Entonces, hay movimientos muy fuertes a nivel mundial con respecto al oro, con respecto al dólar, con respecto al yuan, pero lo que más está generando preocupación en Bolsa de Valores de Nueva York son las decisiones chinas. La decisión, por ejemplo, esta del yuan en petróleos, generó un exceso de producción petrolera, es decir, una subida de los precios del petróleo. Después se estabilizó, pero lo que sí está pasando es que Estados Unidos está perdiendo el control vía monetaria con respecto a la moneda mundial, que es el dólar, con respecto a otras monedas que vienen de los países emergentes, concretamente de los BRICS, donde no incluyo ahorita por lo pronto a Brasil con este idiota que tienen de presidente y corrupto, pero allá China, India y Rusia pues se están defendiendo bien. Ahora, en el caso del señor Trump, pues definitivamente yo siento que el querer bajar los impuestos, lo único que le va a complicar a Estados Unidos es su existencia, porque al cobrarle menos a los ricos, el gobierno va a tener menos dinero para la seguridad social, para el apoyo a la gente pobre, para generar una demanda, hombre, que es lo que está deteniendo los crecimientos en toda la economía capitalista, lo dice Attali en su nuevo libro. Y después de la crisis, ¿qué? Pues hay que aumentar salarios, joder. La participación del salario dentro del ingreso nacional ha venido bajando en todos los países del primer mundo. Y entonces está provocando un problema de sobreproducción a nivel mundial o escasez de demanda a nivel local. Y esto, obviamente, para los neoliberales que quieren cuentas perfectas de acuerdo al consenso de Washington, donde dijeron, necesitamos que no tengas un déficit fiscal, necesitamos que tengas una moneda que flote para que no haya problemas, necesitamos que cuides tus finanzas públicas en general. Ese es el consenso de Washington, para que los países no se desquicien económicamente internamente y ese elemento pueda ser un elemento de dominó que pueda afectar a otras economías del primero y del tercer mundo. Es el famoso consenso de Washington. Y aquí obligan a México al señor Mida, otro. Primero el del catarrito, el gordito que nos cuesta $4,000, y ahora este idiota diciendo que para respetar el consenso de Washington vamos a tener un equilibrio en finanzas públicas para no aumentar la deuda. Y bolas que le sale el terremoto de Oaxaca, de Chiapas, y luego el gran terremoto de la Ciudad de México. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos hablar de austeridad en estos momentos para el país? Puede tronar el país socialmente y económicamente. Entonces, la economía es de momento, es decir, la política económica son de momentos precisos, pero también de coyunturas. Hoy tenemos una coyuntura adversa. Decían que hay 3,000 edificios afectados en la Ciudad de México, 350, 400, yo me voy a 500 edificios que están mal, que hay que tumbarlos. Claro, son edificios de la iniciativa privada, de privados, pero ¿qué hacemos con la gente que vive en esos edificios? Tenemos que ayudarlos, financiar una política de empleo, una política, por ejemplo, de vivienda rápida para la Ciudad de México, bien hecha, no a lo pendejo como lo han hecho. Por eso se cayó el colegio aquí en la delegación de Tlalpan. Mal hechas las cosas y miren las consecuencias con los niños. Y vemos edificios nuevos que volaron, que estuvieron moviéndose, afectando a los edificios que los rodean. Y esto, pues los edificios que los rodean, hay que tumbarlos. ¿Quién es culpable? Y ahí viene una bola de problemas jurídicos. Pero, ¿cuál es la esencia ahorita de lo que debe hacer México con respecto a lo que está pasando? ¿Cuánto puede costar un terremoto? Unos han calculado en 1,200 millones. Se equivocan. Siempre nos vamos abajo en los cálculos. El terremoto del 85, claro, fue magnánimo. Costó 3, 4 mil millones de dólares.
Si actualizamos los dólares actuales, pues imagínense cuánto sería. Pero vamos a decir que el terremoto en Oaxaca, Chiapas, Morelos, México y Puebla, pues podríamos calcular que deben de costar entre 2,000 millones de dólares. Eso va a impactar en 0.2%, obviamente, al crecimiento del país. Aunque, como decía el maestro Schumpeter o Schumpeter, como le quieran llamar, es la autodestrucción del capitalismo y esto va a generar más empleos. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos que MIR no recorte, o bien, vamos a recortar dinero en la Defensa Nacional, Marina, a todo lo que le aumentó. A los partidos políticos, de acuerdo. Deberían de decir, bueno, ya no se les va a dar dinero. Tenemos un riesgo, que la mafia, la droga, los superricos le metan dinero al PRI y al PAN, y eso es lo que quieren, que los demás partidos no tengan dinero. En Europa, acuérdense ustedes que las elecciones son manejadas por el gobierno. Unas elecciones muy modestas, hombre, con una fotografía en una esquina, este es tu candidato a la presidencia. No se necesita hacer tanta laraca, no se necesita comprar votos, representantes de casilla, y el sistema electoral es muy confiable. Y hay países de América Latina donde se es muy, como Costa Rica, por ejemplo, que es más pobre que nosotros, o anda a niveles que nosotros, donde se es confiable el sistema electoral es mucho más confiable que el mexicano. Pero aquí, ¿qué es lo que primero? No tienen dinero, le pido al dueño de la Lala, le pido al dueño de Bimbo, le pido al dueño de Televisa, mándame spots, y empieza a haber problemas, y esto es muy del modelo norteamericano, muy estúpido este modelo electoral. Entonces, los partidos deberían dar el 100% de sus gastos ahorita, bueno, pues, claro, y reducir a la mitad el gasto de campaña que viene para el 2018, que son aproximadamente 15,000 millones de pesos. Bueno, pues ahí ya están 7, si vamos a reducirle. Pero no solamente a eso, los diputados ganan 250,000 pesos, o los senadores, los diputados cerca de 200,000 pesos, malas dádivas, no crean ustedes que es el salario, 190,000 pesos, no, más aparte les dan secretario, les dan celulares, les dan seguro, les dan suburbans, les dan gastos, espérate, a mitad de precio todo. Ahí debería haber un elemento de solidaridad por parte de la Cámara de Diputados, senadores, magistrados del Tribunal Superior de Justicia o de la Suprema Corte que ganan 600,000 pesos, pues a 300, y ya es mucho. Ese dinero, reagruparlo y decir, bueno, vamos para la recuperación de carreteras, infraestructura, escuelas. Hay, no sé, miles de escuelas que están tiradas en todo el país. Miles de edificios, o cientos de edificios. Miles de casas en Oaxaca y Chiapas, y con la rata ahí de Graco Ramírez en Guerrero, digo, en Morelos están peor las cosas. Y con un gobernador y gobernadora que es de Coahuila, peor, corruptos, hasta las despensas que llevan para los damnificados, los llevan al DIF y le ponen un símbolo del PRI o del PRD. Entonces, con ese tipo de gentes ya mejor ni a la esquina, jóvenes. Entonces, ¿cuál, desde el punto de vista económico, qué se tiene que hacer en este momento? Lo plantea Rolando en la primera etapa de su artículo de Rolando, maestro de la Escuela Nacional de Economía, y que escribe Rolando Cordera. Tiene dos, ya sé a dónde va Rolando, decir, bueno, tenemos que hacer una especie de ahorro interno, bajarle a donde se aumentó, bajar los salarios en el gasto corriente, un 10, 15%, a los altos ejecutivos, no a los de abajo, hablo a los altos, bajarles. Ese dinero concentrarlo en la recuperación de Oaxaca, Chiapas, que precisamente son los estados más pobres de la República Mexicana. Hay que ayudarlos. Oaxaca tiene más presupuesto que Coahuila, el doble. ¿Por qué? Porque la federación les tiene que estar metiendo, porque hay mucha gente pobre en Oaxaca. Igualmente en Chiapas, y son estados muy ricos naturalmente, y hay que desarrollar las actividades productivas en esos, con las zonas económicas especiales, por ejemplo, con el desarrollo de la agricultura, de su café, de cacao, que son excepcionales, hay que proyectarlos mundialmente, hay que ayudarlos, pero con un Estado insensible, con un gobierno que no se quiere modificar, un gobierno neoliberal cuando dice, no puedo gastar más, bueno, pues bájale al gasto.
pero también podríamos en un momento determinado, considerando que hay una coyuntura de desastre, pues incrementar, generar dinero fácil para que el gobierno pueda en su momento, es decir, apoyar a las obras de infraestructura y a la recuperación de estos 2 o 3 o 4 estados como Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, no sé, otro ahí que fue afectado, el Distrito Federal y Estado de México, vamos a apoyarlos, pero no ponerse en un plan de que aquí no me muevo, porque así me lo dice el consenso de Washington y puedo tener problemas con la deuda. La deuda todavía en México, el 50% es ciertamente manejable. La deuda de Grecia es el 200, de Japón 250, China, Estados Unidos es el 100% de su producto, nosotros estamos del 50%. Bueno, por este momento se olvida un poco el problema de la deuda, vamos a tratar de resolver el drama que están viviendo miles de capitalinos, miles de oaxaqueños y chaparejos. Yo creo que aquí hay que modificar la noción del propio presupuesto. Ojalá y que estos diputados y senadores tengan conciencia de la magnitud del drama que se está viviendo. Y aquí dicen, pues fíjense, había un Fondo Nacional de Desastres con un remanente de 7,000 millones de pesos. En 2018 se sumarían los 9,000 millones, 16,000. Estoy hablando que los sismos deben de costar aproximadamente 2,000 millones de dólares, 40,000 millones de pesos. Y están hablando aquí, pues, 16,000 millones. Nos hace falta, pues lo de las campañas pueden aportar 5 millones al próximo año, pero falta recortar más al ejército, a la marina, porque a ellos sí se les aumentó y en cambio se les disminuyó a Secretaría de Educación Pública o al Instituto de, por ejemplo, Ciencia y Tecnología, trabajo de cuestiones sociales también se disminuyeron. Por ejemplo, dice aquí en México S.A., este año nosotros vamos a necesitar para la reconstrucción 40,000 millones, pero este año se van a pagar por concepto de intereses 664,000 millones de pesos para el pago de intereses de la deuda. Es decir, dice él, 37 veces superior al que eventualmente se destinaría a la reconstrucción de las zonas dañadas. Ello con el gravamen de que el presupuesto para el débito es intocable y el destinado a los damnificados una verdadera quimera. Dice, también los presupuestos de los estados obviamente se van a ver afectados. Hay que recortarle a los estados pues, cierto presupuesto para ubicarlo en esos 5 o 7 estados afectados por los sismos. El problema es que estos estados pues, son los más pobres. Oaxaca depende en un 90% del presupuesto de la Secretaría de Hacienda y lo que le manda el ramo 2533. Ten esta lana, porque Oaxaca casi no genera impuestos, no tiene industria, muy poco comercio, la agricultura está caída. Y entonces, aparte que tiene una deuda de 15,000 millones que heredó, pues imagínense, para Coahuila 37 son muchos, para Oaxaca 15,000 es un mundo de dinero. Dice también en el caso de Chiapas, el 90% de los ingresos, como de Coahuila, que la mayor parte de los estados de la República, dependen de la Federación. Y entonces, también está el mismo caso de Graco Ramírez, el corrupto que el 85% de sus ingresos lo recibe de la Federación. Caso diferente, el caso, por ejemplo, de Puebla, 91, imagínense, el 91% del presupuesto también viene de la Federación. Y en el Estado de México el 84%, el que menos depende de la Federación, increíblemente, es el Distrito Federal, que depende de un 53% del presupuesto que le envía la Federación. Aunque la deuda, claro, me van a decir, la deuda del Distrito Federal son 100,000 millones, la de Coahuila son 37, sí, pero Coahuila tiene 3 millones de habitantes y el DF tiene cerca de 9. Es decir, proporcionalmente todavía traemos más que el Distrito Federal, y el nivel de ingresos del Distrito Federal es superior en un 20% o en un 40% al de Coahuila. Ingreso por habitante, Coahuila trae 150,000 pesos por habitante de 2015 y el Distrito Federal pues traía 250,000 pesos por habitante. Es la diferencia entre el Distrito Federal. Pero lo que sí es necesario es que el señor Meade tenga conciencia de que el presupuesto va a tener que ser modificable.
eso de que debe haber, espérame, estamos hablando de dinamizar un poco la inversión con ese presupuesto, la demanda, la demanda de cemento, de varilla, de empleos, de todo. Por eso no crean ustedes que todo es malo. Es decir, al momento en que se dinamiza otra vez la construcción, va a bajar el precio de algunos inmuebles en el DF, pero van a subir otros. ¿Por qué? Porque la gente que se quedó sin inmuebles, 350 edificios o 400, pues esa gente va a estar buscando departamentos en otro lado y van a subir de precio. Van a bajar los que están afectados, pero van a subir los que no están afectados, porque en algún lugar tienen que vivir las gentes. Va a haber especulación, pero se va a dar un proceso de reconstrucción en el Distrito Federal y eso genera empleo, genera actividad económica. Por eso consideran los economistas, estaba hablando ahí de las perspectivas de Banco Banorte, de Banamex, donde dicen, bueno, la economía mexicana va a crecer, creí que iba a crecer al 2.1, 2.2, bueno, pues ahora va a crecer al 2%, pero espérense, viene una demanda y si reorientamos mejor el presupuesto, bajar un poco a los gastos corrientes y metido de inversión, a la larga en estos 4 o 5 estados va a ser mejor, es decir, van a tener mejores condiciones o mejores infraestructuras o mejores habitaciones para ir sorteando los tiempos futuros. Lo que sí es definitivo es que no debemos tener limitaciones, es decir, no cerrarnos como lo está haciendo el señor Mir, y es muy de los chicos del ITAM, puras pendejadas, por eso no ha crecido la economía en 30 años, y los del TEC. Entonces decir, bueno, pues ahorita hay una necesidad, tenemos que emitir dinero. 10,000 millones, pues 10,000 millones. ¿Que va a ser deuda interna vía bonos? Sí, no importa. Pero la cuestión es salir ahorita del apuro para que las gentes que están sufriendo allá en la Ciudad de México y en el sur de México, pues vean menguada un poco este impacto en sus vidas, en su vida cotidiana, en su mente, porque muchos hablé con unos parientes míos a la capital, están chocados psicológicamente, los niños, todo el mundo. Y luego, si hubiese sido la ley de probabilidades es de 1,000 millones a 1, pues salió los 1,000 millones que el mismo día que fue el temblor del 85 fue el temblor de 2017. Y 2 horas después de las famosas sirenas que tocan cuando están haciendo sus famosas pruebas o ensayos que le dan a toda la gente para en caso del temblor. De veras que sí es una mala suerte para todo el Distrito Federal. Finalmente, quiero comentar lo del Tratado de Libre Comercio y que afecta todos estos elementos que estamos viendo. Ahorita están reunidos en Canadá, parece que en la capital de Canadá, o Ontario, no sé en qué ciudad, no puse atención. ¿Cuáles son los temas álgidos del Tratado de Libre Comercio? El artículo 19, cuando hay conflictos jurídicos entre uno y otro país, Estados Unidos dice, bueno, que se vengan de acuerdo a las leyes gringas, y Canadá dice no, pero ya hay tratados con Europa donde se pone un juez neutral, no de un solo país o de otro, sino un juez neutral para que se diriman todas las contradicciones que puede haber en la cuestión del comercio internacional. Ese es el artículo 19. Lighthizer que está insistiendo, el abogado Lighthizer, que sea de Estados Unidos. No va a ser posible. 2. Los certificados de origen. Ahorita la industria automotriz tiene como origen que las piezas que componen un automóvil, por dar una idea, el 63% sean producidas en el mercado de Norteamérica. Estados Unidos lo quiere subir al 70%. Yo creo que van a tener que llegar a una media. Miren, a México tampoco le perjudica mucho esto, porque mientras nosotros tenemos un superávit en balanza de pagos de 60,000 millones con los Estados Unidos, balanza comercial, por otro lado tenemos un déficit de 60,000 millones de los chinos. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas automotrices gringas, que tienen su sede en México? Pues importan productos chinos, los procesan en México, los ensamblan en México y de aquí lo mandan a los Estados Unidos. Por eso México sigue teniendo una balanza de pagos deficitaria de 1,500 millones de dólares, porque si bien tenemos ganancia con los gringos, tenemos pérdida con los chinos. Pero no son los chinos, son las empresas transnacionales que están instaladas en Shanghái, en Beijing, en toda la costa hasta Hong Kong. Ellos exportan a México y de México procesan el carro y de aquí lo envían a Estados Unidos.
De ahí que yo no estoy muy en desacuerdo, yo estoy de acuerdo con la solicitud de los gringos, pues suba, vamos a decir, al 65%. Los canadienses tampoco querían, que porque van a ser muy caros los autos norteamericanos, las empresas dicen, al estarse produciendo en México, pues si México tiene salarios más bajos que China, joder, los pueden producir en México y de aquí exportarlos a Estados Unidos. A México le convendría mucho la cláusula esa del 70%, porque muchas empresas que están en China tendrían que trasladarse a México, donde el salario es más barato y aparte el transporte, pues están a 2, 3 horas o 10 horas de la frontera con Estados Unidos. Eso beneficiaría a México, fíjense. Más, dicen ellos, no a la industria automotriz porque sería más caro. Mienten. La productividad en China es mayor que en México, claro, pero también el salario en toda la parte del Pacífico chino. Ya los salarios son mayores que los nuestros. El tercer elemento, que es donde México quiere quebrar, el cual tal Juan Pablo Castañón y toda esta bola de idiotas. No, dice el secretario de Economía, no vamos a aumentar salarios. Le dicen a los canadienses, no jodas, tengo una huelga ahorita en Ontario, porque están cerrando una empresa automotriz mexicana y que van a traer a Ramos Arizpe aquí a esta tierra, porque los salarios aquí son mucho más baratos que en Canadá. Y entonces, ¿qué dicen los sindicatos canadienses? Con justa razón. Oye, México, joder, auméntale, no puede ser que tenga salarios igual que los de Haití, o igual que los de Honduras, no mames. Súbele salarios tipo Argentina, tipo Brasil, o tipo Chile, Uruguay, salarios más altos, ve aumentando los salarios para que el gap o la diferencia entre Estados Unidos y México y Canadá se vaya reduciendo en salarios. Dice, porque siempre el problema es que el salario entra como un elemento del dumping. Significa que estás vendiendo tus precios o tus mercancías abajo de su costo. Y el principal costo que tienes abajo es el salario, cabrón, pues ¿cómo? Y entonces me estás afectando a mi Canadá porque están cerrando empresas en Canadá, en Detroit, en Illinois, en California, porque se están llevando las empresas a México por el bajo salario. ¿Y qué dicen los empresarios mexicanos? No queremos que aumente el salario porque queremos hacernos más y más y más y más ricos. Ya como Bimbo es el primer panificadora mundial, o la lana es la primera lechera mundial. Está comprando Brasil, está comprando Nicaragua, compró parte de las lecheras de Estados Unidos, México igual, pues ya la hacen la primera mundial y ganan hasta Parmalat de Italia, Parmalat. Pues claro, cuando van los agricultores españoles y dicen ¿cuántas vacas de recría, becerras de recría tienes allí en Lala? Pues tengo 10,000, un solo productor, pero entre todos 100,000. En España hay 6,000. ¿Pero cómo? Un solo productor, que son los Tricio, tienen más becerras de recría que toda España. Pero entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Queremos ser los número 1 del mundo, los 50 empresarios o los 10 empresarios más grandes de México. El de Bimbo, el de la Coca, el diablo que quiere tener Oxxos por todo el mundo y que va de con Jumex y Coca-Cola con tasa cero. El gobierno les está dando dinero a estas empresas por la tasa cero, porque dicen, es que nosotros no cobramos IVA en la leche, pero pagamos IVA en el cartón, en el transporte, en la gasolina y en lo que ustedes quieran. Y así es que el gobierno regresa ese IVA. Son de las cosas que el PEG tiene que ver, y en el Plan Nacional de Desarrollo que se está redactando, ver que desaparezca la tasa cero. Porque estamos subsidiando 10, 15 empresas. Minera México ya está en Perú, en Chile, en todos lados. Quieren ser el número 1 del mundo, pero a costa de subsidios del gobierno mexicano. ¿Subsidios cómo? No pagando impuestos, pagan el 4%, en lugar del 25, 30 o 35%. Salarios caídísimos, pueden exportar. Entonces estamos subsidiando al pueblo mexicano, a estas grandes transnacionales mexicanas y también norteamericanas, y que lo están haciendo riquísimos, mientras la gente, 50, 60 millones de mexicanos, viven en la extrema pobreza. Esa es la realidad de este país. Es lo que hay que modificar, el modelo económico. Yo lo único que veo, al único partido que veo que lo va a modificar es el Movimiento de Regeneración Nacional, que está planteando algo diferente. Oigan, ya tuvimos 30 años como plantean PAN y PRI, y no salimos de jodidos, estamos más jodidos que en los años 60, con salarios más bajos que en los años 60. En los años 60 un maestro compraba un carro nuevo, hoy no compra ni una bicicleta, y más un maestro de Chiapas y Oaxaca, y todavía dice Nuño,
La reforma no va a resultar mientras tengan esos salarios de 7, 8 mil pesos mensuales los maestros de primaria de Oaxaca, que tienen que recorrer 5 o 10 kilómetros para llegar a la escuela con condiciones paupérrimas, sin baños, sin nada. Niños malnutridos. ¿Cuál reforma educativa? Pero el problema está en el bajo ingreso de toda la población mexicana, y eso lo ha provocado la mafia o la burguesía nacional con el propósito de seguir ganando más dinero y supuestamente, como dicen los del ITAM, para tener ventajas comparativas en el mercado internacional. Y entonces, ¿cuáles son los impactos? Pobreza, baja productividad. ¿Para qué voy a aumentar la productividad si tengo salarios tan jodidos? Los aprovecho. ¿Para qué meto máquinas? Entonces, obviamente, las contradicciones sociales se están exacerbando a nivel no solamente de México, sino también a nivel mundial. Los jóvenes andan en la droga, en el crimen organizado, no les interesa. Hay una rotación de mano de obra espantosa aquí en la región. ¿Por qué? Por los bajos salarios. No quieren trabajar, siempre hay jóvenes donde paguen bajos salarios, quieren buenos salarios. Y entonces esta política de proexportación con bajos salarios, lo único que está provocando es un mercado interno deprimido y que no permite que la economía mexicana crezca a tasas del 4 o 5% para pagar deuda, para dar un beneficio social, para que el Estado tenga impuestos, para que el seguro funcione bien, hombre. Con mejores salarios hay más cuotas al seguro. Entonces, todo lo complican, todo lo complican. Necesitamos un cambio, jóvenes, de veras, se los digo, ya no tenemos tiempo. Esto de los terremotos va a complicar las cosas para el poder político, para Peña Nieto y compañía, pero al mismo tiempo van a agravar las cosas en el aspecto político y en el aspecto social, y el psicológico está afectado. Pero en esos aspectos viene un probable truene y a todos nos preocupa que se generalice la violencia en este país. De ahí que, pues, ese es el mensaje que hoy doy, porque tenemos que estar todos conscientes de que, pues, que este país tiene que seguir avanzando y que los jóvenes tienen que tener oportunidades. Porque ¿qué ganamos con que los ricos se hagan más ricos, los jodidos más jodidos? Pero a la larga, lo único que podemos tener es la situación de agravamiento social. ¿Cómo andan las bolsas en este momento? Miren, subiendo los commodities, subiendo el petróleo 0.53, 0.46, el 1.49 el crudo de petróleo, ya está en 52 el texto, muy buen precio, 59, no tarda en bajar. Ya van a empezar los del shale gas en Estados Unidos a producir petróleo, ya sobresaturar el mercado. Arriba de $60 no le pueden subir, porque inmediatamente la gente que está, los pozos que están en Texas, Dakota, Pensilvania, se echan a jalar mañana mismo y hay petróleo en exceso en Estados Unidos. La gasolina también subió el 3.31, que pues nos va a afectar internamente. En lo que corresponde al oro, también subiendo terriblemente el oro. De repente se dio una subida en 2 días a la onza a 1.312, 1.309 el gold spot, y la plata está subiendo el 0.18% o el 1.04, perdón, también subida de la plata. En la agricultura, pues bajando solamente el ganado en pie, había estado bajando el trigo y el maíz, estaba en 1.17 a 1.14, pero hay sobreproducción de trigo y de maíz a nivel mundial, de cocoa, de trigo, de algodón igualmente, está subiendo el algodón 1.46, y yo creo que por las afectaciones que hubo con Irma allá en la península de Florida. Pero la bolsa de valores, es lo que les decía Schiller, que premio Nobel de Economía, dice, cuidado porque puede haber una respuesta ya, aunque todavía va a pasar un poco tiempo, y se están muy especuladas los mercados. ¿Por qué? Porque al haber dinero fácil, la gente va y pide dinero y mete a bolsa de valores, dice acá me cuesta el 2%, 3, y acá me gano el 8%. Entonces el Dow Jones bajando el 0.26, el Standard & Poor's el 0.35, el Nasdaq el 1.08, y allá en Europa también tuvieron
pues excepción de Alemania, que subió por los triunfos de Angela Merkel, pero toda Europa también está bajando, las bolsas de valores de París, del Eurostock en Bélgica, el FTSE de Inglaterra el 0.13, París bajando 0.27 y 0.86 en España. En Alemania permanece casi igual con el triunfo de Angela Merkel. Y en Asia también tenemos variados, por ejemplo, Hong Kong bajando el 1.36, Shanghái el 0.52, el Nikkei de Japón subiendo 0.50 y el Topix de Tokio subiendo el 0.49%. Pues son las noticias de hoy, jóvenes. Tratado de Libre Comercio, el que se va a oponer es México por lo de los salarios, o Estados Unidos por los componentes del más del 66%. En el caso de Trump, pues su política fiscal, que quiere disminuir el dinero, el cobro a los ricos a costa de los pobres, pues eso es, porque ese dinero ya no va a fluir hacia la gente pobre. Y el fenómeno de del terremotos, que sugerimos nosotros que se modifique el presupuesto y que se entre en déficit, ni modo. A veces los déficits no son malos, no son tan malos como se suelen plantear, y en estos casos de coyuntura para lo del terremoto de la Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas, pues es necesario tener dinero para que la gente sufra menos. Pásenla muy bien y nos vemos el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde. Hasta pronto. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodas, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MSP a las 9 horas.